sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. En vista de que siempre hemos visto cómo Taekook se comporta alrededor del otro y están constantemente haciéndonos creer que algo pasa entre los dos, recopilé algunos videos que podrían mostrar una verdad que nadie puede negar, ya que si hablamos de situaciones que no podrían salirse de contexto, al ser hechos que sí sucedieron, no pretendo ofender ni mostrarles una verdad que no haya pasado. Esto es simplemente mi opinión y nada más que mi opinión, por lo que pido que ustedes mismos me dejen saber en los comentarios sus propias conclusiones y teorías respecto a lo que hemos estado viendo últimamente con el Taekook, ya que aunque este video fue hecho mucho antes del MV de Friends, creo que queda bastante bien con la situación actual y lo que podemos afirmar. Así que inicialmente para el año 2022, durante los videos que BTS realizó para identificar características, rasgos de personalidad y preferencias personales a través de una prueba psicométrica con el MBTI, justo como Hobi explicó al inicio del video, por lo que hablando más acerca de las opiniones de Taehyun y Jungkook con respecto al debate de que los amigos no podían separar la hoja de perilla o camarones juntos, Jungkook dijo que nada de pelar camarones, pero para el documental BTS Beyond the Star, se les vio a ellos dos haciendo exactamente lo que los amigos no deberían hacer, siendo que Jungkook peló los camarones para Taehyun y este los comió tranquilamente sin preocuparse por nada más. Ya que para ese mismo video, Taehyun había comentado su preocupación al imaginar que una pareja y el amigo de su pareja hubieran estado compartiendo los palillos que han estado en la boca de la otra persona, y que todavía lo ayuda a comer de su mismo utensilio. Fue lo mismo que se vio entre ellos dos para el mismo documental, donde Jungkook alimentó a Taehyun con el tenedor que ya había estado en su boca, y ninguno pareció preocuparse por eso, dado que los demás amigos no podían hacerlo, pero ellos definitivamente sí. Pues fue lo mismo que sucedió para cuando notamos que inicialmente en el programa de Jeongi, a Jungkook se le había entregado una cuchara y unos palillos de madera para lo que tenían planeado comer, siendo estas las únicas piezas de utensilios que se vieron durante todo el episodio, ya que después de que Taehyun llega, Jungkook nuevamente toma los palillos y un momento más tarde podemos notar que siguen siendo los únicos que Jungkook estaba utilizando antes de que Taehyun llegara, por lo que verlo comer de los mismos palillos que Jungkook ya había tenido en su boca dejó en claro que era cuestión de que ellos no eran simples amigos, pues la incomodidad con la que ninguno se molesta por ello es realmente importante, ya que incluso a Jungkook se le vio comer con la cuchara y las pinzas que había usado anteriormente para mover la carne, mientras que Taehyun seguía haciendo uso de los palillos de Jungkook, siendo que ese último prefería ingeniárselas para que Taehyun tuviera más comodidad de comer, y al final seguíamos viendo que en ningún momento comieron de un palillo diferente, pues eran las únicas piezas que habían. Porque los amigos no deberían de cantar canciones de amor juntos, mientras se toman de la mano y lo hacen con tanto sentimiento, como lo hicieron para el concierto de Harry Styles en Los Ángeles, donde además se les vio mirándose con un par de sonrisas, justo después de presenciar cómo Harry Styles corrió por el escenario ondeando la bandera de la comunidad LGBT, y que daba en hechos lo mucho que ellos siempre hacen cosas que los demás amigos comunes jamás harían, puesto que la forma en la que sus ojos se buscaron primero y nunca mintieron fue simplemente perfecto. Incluso la forma en la que durante un concierto Taehyun llega por detrás con Jimin y termina pegando su boca a la nuca de Jungkook. Este último se percata de quién fue el causante de aquel beso, al mismo tiempo que una sonrisa estira sus labios y nos damos cuenta de que los amigos definitivamente no harían eso, ya que no es la primera vez que se les ha visto llegar por detrás para besar la parte posterior de sus cabezas, como si fuera lo más casual del mundo, o hacerlo mientras duermen y se acurrucan en el otro, dándose y recibiendo besos que los amigos no se darían, pero tratándose de Taekook y su amistad que va más allá de las cámaras, sí. Los amigos no se sentarían en los muslos del otro y estarían ahí, casualmente como si lo hicieron muy a menudo, y tampoco mirarían fijamente las piernas desnudas de un amigo cuando está usando pantalones cortos, que aparecen ropa interior como si sus ojos no pudieran despegarse de ese lugar, y tuviera que estar viéndolo a cada momento como un completo imán, imposible de concentrarse en la conversación de los otros dos, y aparentar estar distraído por algo que un simple amigo no encontraría interesante, como Jungkook lo obtuvo de Taehyun. Y ya sí es bastante raro que unos simples amigos se canten a la cara, bebé, iluminas mi mundo como nadie más, mientras invitan a bailar juntos. Es aún más raro que un amigo te invita a una cita nocturna secreta y reserve todo un restaurante exclusivo solo para pasar un momento a solas sin decirle a nadie más, como ellos bien lo hicieron un 21 de septiembre de 2022 después de su visita al Museo Metropolitano de Nueva York.
a pesar de compartirlo tiempo después para diciembre como un recuerdo de lo perfecto que fue estar juntos, recibiendo comentarios de sus demás amigos preguntando sobre cuándo había sido ese día, y agradecimiento por la visita mientras el restaurante los etiqueta como Taekook, y todo nos volvía a quedar más claro, pues el hecho de que Jungkook publicara solo la cara de Taehyun para felicitarlo, y poco después Taehyun subiera la imagen completa que era una foto de ellos dos en una salida privada, para agradecerle a los miembros y a JK por separado por felicitarlo. Él mismo salió a aclarar en un live que no había sido realizado para ninguna grabación y que se había ido de viaje con Jungkook a solas, donde se recomendaron outfits a juego y pasaron un momento agradable en el anonimato, luego de que algunas personas buscaran invalidar un momento especial para los dos, porque los amigos no reservarían una habitación de hotel solo para pasar tiempo juntos en privado, luego de que uno de ellos dos recién llegara a Corea después de terminar su agenda en otro país, y dejaran en claro cuánto se habían extrañado como para verse tan pronto tuvieran la oportunidad. Tampoco se mirarían extrañamente e incomodarían a los espectadores y a otro amigo, solo porque no pudieron evitar mirarse fijamente como si se estuviesen diciendo algo que nadie más entendería, y nos dejaran sentir una tensión que podría tocarse fácilmente con los dedos. Y quizá el hecho de que ningún amigo te llamaría como un bebé y te tomaría de la mano para darle seguridad cuando se te ve bastante tímido por aparecer en un evento a solas con él, y todos noten la química tan bonita que se tienen incluso cuando sus miradas se encuentran y no son capaces de sostenerlas por mucho tiempo, demuestra que ellos de verdad no pueden ser simples amigos, puesto que los amigos no te mirarían de pies a cabeza como si quisieran comerte cuando regreses sudado después de hacer ejercicio, y tampoco se pondrían a analizar la situación para animarse a pedir permiso de hacer algo que no se vería raro si fuera una simple amistad. Pero dado que Jungkook prefería tener de su lado a Namjoon para no salir regañado por lo que quería hacer, fue más fácil ir a pedir autorización y recibir un consentimiento de que todo estaba bien, mientras aparentemente recibía indicaciones de que lo hiciera rápido, y Jungkook todavía estaba alentándose a hacerlo con todo el nerviosismo que se podía ver en él, incluso después de que Namjoon lo volviera a incitar y le sacara una sonrisa tímida a Jungkook justo cuando sus manos chocaron, y un segundo después de que Jungkook encontrara ese empujón que necesitaba para caminar casualmente hacia Taehyun y terminar sentándose sobre él frente a miles de fans. Se les vio con esa característica satisfacción que a ninguno se les pudo borrar, cuando Jungkook estuvo ahí alrededor de un minuto completo, y para cuando Jungkook tuvo que levantarse de ese lugar, una expresión de que había logrado lo que quiso y nadie se lo pudo impedir había aparecido tal cual en su rostro, que fue la misma que apareció el día en el que Taehyun lo abrazó y lo besó en su fiesta de lanzamiento para su álbum Golden, y nuevamente nos hacían recordar que no podían ser solo amigos, justo como Jungkook mismo ya lo había dicho con esa sonrisa tan característica de haberlo dicho con una doble intención. Porque ¿qué amigo le dice a otro que sus ojos son penetrantes y no espera que se le responda que si solo sus ojos y nada más, mientras una sonrisa estira sus labios y logra tener un efecto tan extraño en él? O explicar las 1001 razones por las que Taehyun no era solo guapo y se sentía en la necesidad de dejar en claro que su belleza iba más allá de lo que ese comentario pudo decir, porque no estaba satisfecho con que lo llamaran simplemente como eso y tuviera que poner en hecho cada uno de sus atributos sin omitir ningún detalle, porque la palabra guapo no podía llenar las expectativas de lo que verdaderamente era el atractivo de Taehyun. Mientras se preguntaba cómo una persona podía lucir así, y varios suspiros llenaban los momentos en los que no podía encontrar más palabras para seguir aludiéndolo, porque su belleza era sencillamente difícil de explicar, y por eso estaba de acuerdo, diciendo que un amigo jamás iría a escribir en la arena de la playa, V y Jungkook amor por siempre dentro de un corazón, mientras tienes a tu mejor amigo riendo y molestándote en juego por eso, para ponerte tímido, ni te miraría con todo el amor que Taehyun puede recitarle a Jungkook aun cuando no se les está viendo directamente, y se conforma con verlo a través de la pantalla grande mientras él está hablando. Deja aún más en claro que ellos siempre harían ese tipo de cosas que los amigos nunca harían, porque la verdadera naturaleza de lo que es la cercanía de Taekook jamás se podría explicar con palabras, pues los hechos demuestran siempre quiénes tienen la razón.